Anakin Skywalker comenzó su vida como un esclavo en Tatooine, pero fue descubierto por el Jedi Qui-Gon Jinn, quien vio el potencial en él y lo llevó a ser entrenado como un Jedi. A medida que Anakin crecía y se volvía más poderoso en la fuerza, comenzó a preocuparse por las personas que amaba y temía perderlas. Esta preocupación se convirtió en un miedo constante que lo consumió. El miedo de Anakin se hizo aún más fuerte cuando su esposa embarazada, Amidala, estuvo a punto de morir durante el parto. Anakin se sintió impotente y desesperado ante la posibilidad de perderla, y buscó desesperadamente una manera de evitarlo. Fue entonces cuando conoció a Lord Seth, Darth Sidious, quien le prometió poder y conocimientos para salvar a Amidala. Anakin comenzó a estudiar los secretos del lado oscuro de la fuerza, con la esperanza de encontrar una solución para su miedo. Sin embargo, a medida que Anakin se sumergía cada vez más en el lado oscuro, su miedo se convirtió en obsesión. Comenzó a tomar decisiones cada vez más malvadas en nombre de proteger a su esposa y su familia, y finalmente se convirtió en Darth Vader, uno de los Sith más poderosos y temidos. Su obsesión con proteger a aquellos que amaba lo llevó a cometer atrocidades y a causar la muerte de incontables inocentes. El miedo es una emoción universal que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en una obsesión, puede tener consecuencias negativas en nuestras acciones y decisiones. En el caso de Anakin Skywalker, su miedo a perder a las personas importantes en su vida lo llevó a buscar el poder y los conocimientos del lado oscuro de la fuerza, y finalmente se convirtió en Darth Vader, uno de los villanos más icónicos de la historia del cine. En la vida real, el miedo también puede tener consecuencias negativas si no se maneja adecuadamente. Puede llevarnos a tomar decisiones irracionales y a actuar de manera poco ética, como discriminar o actuar con violencia hacia los demás. Sin embargo, no todas las consecuencias del miedo son negativas. El miedo puede ser una emoción útil si se utiliza de manera adecuada. Puede proporcionarnos la motivación para superar desafíos y protegernos a nosotros mismos y a los demás. Pero para que el miedo sea útil, es importante aprender a manejarlo y a no dejar que se convierta en una obsesión. Una manera de manejar el miedo es enfrentarlo y superarlo. En lugar de evitar la situación que nos causa miedo, debemos enfrentarla y aprender a lidiar con ella. También es importante aprender a reconocer nuestros miedos y a identificar las creencias y pensamientos que los alimentan. Con esta comprensión, podemos trabajar para reemplazarlos con pensamientos más positivos y realistas. Otra manera de manejar el miedo es aprender a aceptarlo como una parte natural de la vida. El miedo es una emoción normal y necesaria. No te olvides de escribir en la parte de los comentarios acerca de qué piensas al respecto. Y ya que estás por esa zona, estaríamos muy agradecidos si decidieras suscribirte a nuestro canal. Estos consejos son para dar consuelo para todos aquellos que estén pasando por esta situación. Si te sientes que el miedo te anula en la vida y sientes que no puedes manejarlo, no dudes en recurrir a los profesionales de la salud. Si te gustó este video, no dudes en darle like, suscribirte y compartir con aquellos que piensen que les sería de ayuda. No duden de sugerirnos temas que les gustaría que tratáramos. Gracias por ver este video.